Hola, soy David. Hoy vamos a reflexionar juntos del Evangelio del lunes de la 34ª semana del tiempo ordinario. Particularmente hoy, el Evangelio es muy bello. En un pequeño pedacito de texto que nos regala la liturgia del día de hoy, el Señor muestra esta actitud de la viuda. Y en esta actitud de la viuda podemos ver dos cosas. La primera es que la viuda tenía un solo sustento. Y seguramente, me pongo a pensar, a lo mejor era lo que quedó de su marido, a lo mejor era la herencia que recibió a lo mejor de sus padres, pero es importante entender que a ella se le había acabado la falta de provisión, no tenía una provisión, perdón, no tenía el sustento, no tenía quien la sostenga, económicamente seguramente, ¿no? Pero no tenía quien la sostenga, porque no tenía un proveedor, ya su marido ya no estaba en casa. Por lo tanto, ella quedó desprotegida. La sensación de una viuda en la antigüedad y sobre todo en la sociedad judía era la de desprotección cuando su marido moría. No solo a nivel económico, sino también a nivel social y a nivel familiar también, porque un poco quedaba a la deriva. Entonces, por eso es que el Señor, de hecho, en el Evangelio, dice que, y en la palabra de Dios, dice que se preocupa particularmente por las viudas y los huérfanos, porque estos dos grupos quedaban a la deriva cuando el varón de la casa moría. Entonces, primera cosa, la provisión, no tenía provisión. Y segundo, dice que la viuda no dice que la viuda echó de lo que le sobraba, dice que la viuda echó de lo que tenía, de su vida. Qué importante, porque la viuda justamente lo que echaba era algo que ponía en riesgo su subsistencia. Dos cosas importantes. Primera, entonces, ¿qué es lo que es el sustento de tu vida? O a lo mejor, ¿quién es el sustento de tu vida? Algunas personas dirán, bueno, mi sustento es mi trabajo. Algunas personas de los que están aquí viendo tal vez no tendrán trabajo, tal vez a lo mejor están emprendiendo o a lo mejor recién están comenzando o viviendo el desempleo. Hoy en día que al menos aquí en el Ecuador se está viviendo una crisis económica muy grande y en otras partes del mundo sé que igual la situación no es fácil, pero ¿cuál es el sustento? Y no estoy hablando ahora del sustento material. ¿Qué es aquello con lo que tú, si es que te lo quitan, no podrías vivir? A lo mejor es una persona, a lo mejor son tus propios hijos. Si es que algunas madres o padres que a veces que dicen, si me quitan mis hijos yo me muero. A veces hablamos de una posición. Si es que a veces, si me quitan a mí de esta posición donde yo estoy sirviendo, yo me muero. Me caigo, me desmorono. Y a lo mejor es real. A lo mejor sí te desmoronas económicamente, tienes muchas deudas, o a lo mejor en la posición en la que estás tienes mucho todavía por hacer. O a lo mejor tienes todavía deudas que pagarle a Dios. Vamos subiendo un poco. Deudas que tienes que pagar a personas a quienes tú tienes que darles un perdón. Y estás tan agarrado porque la provisión de tu vida a lo mejor es tu orgullo y tu resentimiento, tu soberbia, que eso no le das al Señor. Porque no quieres quedarte sin ese sustento de tú sentirte más grande que los demás. ¿Cuál es la provisión de tu vida? ¿Qué es aquello que tú, sin lo cual te morirías, entre comillas? Te desmoronarías, te caerías al piso y estarías mal, muy mal. Porque justamente seguramente ese será tu ídolo. Hay personas que llenan su vida, su existencia con el trabajo porque no quieren quedarse solos. Hay personas que llenan su vida con personas porque no quieren sentirse solos. Porque si es que se encontraran solos, se encontrarían entonces con su propio problema y tendrían que enfrentar su problema. Por eso es que prefieren estar rodeados todo el tiempo de personas y de gente antes que estar solos. Porque entonces la existencia sería insostenible.
esta provisión que nosotros encontramos y nos valemos de a veces de situaciones, de personas, del mundo, del dinero o del hacer, del qué hacer. Personas que a veces, y lo digo yo porque estoy dentro, que van a la iglesia y son personas que están todo el tiempo metidos en la iglesia, pero porque no quieren estar en casa. ¿Cuál es aquella actividad, aquella persona, aquello sin lo cual tú te morirías? Eso es justamente lo que el Señor quiere que tú le entregues. De eso quiere el Señor que tú enviudes, que tú lo tengas a Él, solo a Él como tu único sustento. Y la segunda cosa es no darle lo que te sobra. Es verdad, y yo lo mismo lo he experimentado. Creemos que le damos al Señor algo, pero realmente no le damos, porque no nos ponemos en riesgo. No nos ponemos en riesgo nuestra existencia. No damos. La palabra de Dios dice que la viuda dio aquello que era su vida, dio su vida, porque dio prácticamente aquello que la viuda tenía para vivir, no sé cuánto tiempo, una semana, un mes, años tal vez. No es la cantidad, es aquello que justamente te pone en riesgo. ¿Qué es lo que te pone en riesgo tu vida? Eso quiere el Señor que le des, no que le des tus obras. Hay personas que dicen, sí, cuando ya tenga tiempo, cuando ya me gradúe, cuando ya acabe el colegio, cuando ya acabe la universidad, cuando ya tenga un trabajo que me permita, ahí entonces sí podré darle al Señor más tiempo. Hijo, el Señor no necesita tus obras. Yo decía lo mismo, yo le decía al Señor, cuando yo, antes de entrar al seminario, a formación, yo le decía al Señor, Señor, de todo lo que yo gane, espero ganar mucho, de todo lo que yo gane quisiera darte el 80% y quedarme con el 20% para vivir. Primero, yo pensaba que iba a ganar muchísimo dinero. Y segundo, decía, cuando ya gane muchísimo dinero, con los 20 seguramente podré vivir bien y los 80 lo daré al Señor en obras de caridad, en lo que sea que el Señor le pueda ayudar, yo ayudar al Señor. Esta actitud es muy dañina porque no nos ponen en riesgo, es como no nos quitan nada, seguimos siendo nosotros mismos. Y el Señor quiere cambiar todo a través de la donación de ti mismo. Yo recuerdo cuando yo estaba en un momento duro de mi vida, muy, muy difícil, una crisis que tal vez la peor de mi vida, el Señor me llevó a un lugar donde había otra persona en crisis y aquí el Señor me llevó a darme, a servir, a hablar, a amar. Todos somos capaces de amar. Todos tenemos algo que dar. A lo mejor si tú no tienes dinero, a lo mejor el Señor te pide tiempo, o a lo mejor el Señor te pide que abras tu corazón, que salgas de tu egoísmo, de tu aislamiento y comiences a darte. No importa cómo lo hagas, pero el Señor te está pidiendo, te llama a que aquello que te pone en riesgo, eso le des. Porque justamente eso es lo que seguramente alguien más necesita. Que el Señor nos ayude a vivir así, desprendidos, solamente sostenidos en Él, en la gratuidad de lo que significa vivir en la gracia de Dios, solamente dependiendo de su gracia, de su amor, de su mirada, no de complacencias, no de puestos, no de dinero, no de personas. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.